Un saludo, mis estimados alumnas. Va este refuerzo de material, estas reflexiones, o más bien esta anticipación de unas ideas que veremos el día sábado, que nos encontremos en la sesión virtual. Nuestro punto de partida a estas alturas del curso es el texto. No olviden eso como un referente, digamos, inicial para partir hacia consideraciones más específicas acerca de cómo analizar un texto, en este caso de discurso. Pues bien, si el punto de partida es el texto, para analizarlo y descomponerlo, se debe hacer cargo el analista, la persona que lo analiza, de la estructura del texto. Comenzando para, digamos, con punto inicial, comenzando con la manera en la que el texto está escrito. O sea, la redacción del texto es fundamental para el análisis que se hace del mismo. Quiere decir esto que las palabras son importantes, que las oraciones son importantes, que quien lee un texto de discurso debe, antes que nada, comprender el lenguaje en el que el texto está escrito, comprender las palabras, entender lo que las palabras que están ahí significan. Esto nos va a llevar a una consideración que haremos en la sesión acerca del significante, el significado y el sentido de las palabras. Que son elementos que veremos en la sesión correspondiente. ¿Ya? Significante, significado y sentido, lo cual remite al contexto, que es el otro elemento importante para interpretar un texto y para poder entenderlo. El contexto. Veremos que el contexto se divide en dos partes. Uno, el contexto dentro del texto, o sea, un texto es parte de un contexto textual, por decirlo así. Agarramos un documento, agarramos un libro, agarramos un discurso, o un texto de discurso, comenzamos a analizarlo, y en ese análisis que comenzamos a hacer, las palabras que vamos leyendo, las oraciones que vamos leyendo, siempre son parte de un texto mayor. Y ese es un texto mayor que es el contexto en el que vamos leyendo lo que vamos leyendo. O sea, un texto siempre es parte de un texto mayor. Un párrafo, por ejemplo, es parte de una página. Una palabra es parte de una oración. Veremos que este contexto es el que nos permite entender el sentido de lo que se está diciendo. Pero ese sentido descansa en el significado de las palabras que utiliza quien redactó el texto de discurso, y obviamente de los significantes que son la escritura, el sonido de las palabras. Pero esto lo veré en detalle el día de la sesión. Hablaremos también de otro asunto importante, que es el prototexto y el paratexto, que también en su momento les diré qué significa. Y cómo eso hace parte de elementos que van dando un lugar a lo que estamos interpretando, a lo que estamos leyendo, cada vez más amplio, hasta salirnos del contexto de la sociedad, del país, de la cultura, que es un contexto, digamos, exterior al texto, pero sin el cual un texto pues tampoco adquiere sentido. Tengo aquí en mis manos un libro que se lo voy a enseñar ahorita. Perdón, es este. Son los discursos de la presidencia de Juan José Arévalo, un presidente guatemalteco que hacia el año 45-48 elaboró discursos, y me encontré esta joya, ¿verdad?, que es una recopilación de discursos de este presidente guatemalteco. Este es un texto o un conjunto de textos, y si yo quiero entender lo que el presidente Arévalo leyó cuando leyó los discursos, solo tengo ahorita los textos que él dejó. Él murió en su momento, probablemente las personas que lo escucharon ya no están vivas en Guatemala,
pero nos han quedado los textos, ¿verdad? De los discursos que leyó. Y esos textos los podemos analizar. Obviamente los podemos analizar siguiendo criterios hermenéuticos, de los cuales ustedes ya tienen una información suficiente, siguiendo criterios de redacción, analizando las palabras que utilizó el redactor de los textos, el significado de esas palabras, ¿verdad? El sentido que tienen dentro del texto, pero también en el contexto guatemalteco. Y de esta manera podemos intentar comprender qué fue lo que el presidente Juan José Arévalo en su momento quiso comunicar a los guatemaltecos cuando él leyó estos discursos. Y también podemos, obviamente, intentar comprender qué significan para Guatemala las ideas que él dijo en su momento. Entonces, este ejemplo que les acabo de poner es un ejemplo centroamericano, obviamente, que ilustra bien cómo podemos analizar textos de discurso, ¿verdad?, de situaciones históricas en las cuales pues, ya los actores que participaron ya no están. Y solo tenemos los textos para hacer el análisis. En esta parte del curso estamos viendo herramientas de análisis de texto de discurso. En otro momento veremos herramientas para analizar a la persona que habla, al orador, como le hemos llamado, ¿verdad? Quizás acabe el día sábado comentando un poco el tema de los géneros literarios, porque, por ejemplo, aquí en estos textos de discurso, uno puede identificar diferentes géneros literarios que pudo haber utilizado el autor, ya sea el redactor, si fue distinto al presidente Arévalo, o el mismo presidente si él redactó sus textos. Hablaremos de los géneros literarios como una clave para también interpretar un texto. Y eso será el plato fuerte, digamos, de la sesión del día sábado. Iba a ser presencial, pero por mi operación en la universidad han decidido que mejor la haga virtual. Ya pronto nos encontraremos para pues, compartir ya de manera directa. De momento, quédense con estas ideas y las seguiremos pues, discutiendo en la clase correspondiente. Cuídense mucho.